Ok, continuando entonces con nuestro cuarto y último video de resumen de la primera semana, me voy a enfocar en lo que es la creación de gráficos. Bueno, para ello entonces en un documento blanco que tengo para efectos pues de explicar, eh, lo primero que debemos tomar en cuenta es que nosotros podemos hacer una gráfica en Word sin necesidad de tener una tabla previa insertada en Word, ¿no? La gráfica no está relacionada o no necesito de ella para insertar una gráfica si no tengo una tabla previa. La tabla la voy a insertar pues para tener una referencia de datos e incorporarlo a Excel, ¿no? Puesto que el botón que me permita a mí insertar el gráfico, no, lo único que hace es hacer un llamado al programa Excel para que por medio de una hoja de cálculo, en este caso de Excel, ustedes puedan insertar el gráfico, ¿no? A la vez, entonces, todas las modificaciones que se hagan, por ejemplo, si en mi tabla de Word yo ingreso una nueva columna, una nueva fila y le agrego datos, entonces eso debo modificarlo, ¿no? Debo ir a la opción modificar en la gráfica para entonces actualizarlo. Voy a utilizar, pues, voy a insertar aquí una tabla bastante sencilla, no tiene que ser extensa, ¿no? Por ejemplo, una tabla de 3 columnas, 3 filas, en donde simulando pues lo que trabajamos en clase, ¿no? Hablábamos pues teníamos, voy a aquí a marcar 2 vendedores, ¿no? Vamos a tratar de seguir pues la misma estructura que en clase. Enero, febrero, vendedor, por ejemplo, Luis, acá María, para enero, acá 45, 32, María que marca 50, luego marca 95. Bien, esto es una referencia nomás. Eh, por medio de estos datos voy a generar una gráfica para este ejemplo pues, de columna. Las gráficas nos sirven, como les decía en clase, mucho para lo que es la toma de decisiones y dependiendo de los casos, así mismo se utilizan los tipos de gráficos. Mencionaba que, por ejemplo, tradicionalmente el gráfico que más se utiliza, por ejemplo, cuando viene el tiempo de elecciones, el gráfico circular. Eh, Cuando, por ejemplo, para este caso, en el lamentable pues, momento en el que vivimos la pandemia, tradicionalmente, bueno, se utiliza gráficos de barra, gráficos lineal, dependiendo del caso. Cuando mencionaba, pues, si quiere saber lo de la curva, se utiliza mucho el lineal, etcétera. Eso, bueno, siempre va a depender del, de la situación, entonces así mismo utilizamos el tipo de gráfico. En este caso, voy a utilizar pues un gráfico de columna para ello, como les indicaba, entonces Word lo que va a hacer es un llamado al programa Excel porque por medio de Excel se va a apoyar para generar e insertar el gráfico. Yo, bueno, sí considero que debemos hacer por lo menos un salto de renglón o 2 saltos de renglón para que la gráfica no nos quede incrustada dentro de la tabla. Para ello entonces me voy a insertar, me voy al botón gráfico, elijo pues el estilo, por lo general siempre está en columna, ahora en 3D, el modelo 3D, le doy a aceptar. Entonces ahí se va a insertar un gráfico que no tiene nada que ver con la tabla, es lo que le digo, hace un llamado al programa Excel, aquí lo que me muestra es una hoja de Excel y que por medio de esa hoja entonces me genera el gráfico. El gráfico que se ha insertado no tiene nada que ver hasta el momento no tiene nada que ver con los valores que tengo en la tabla de Word, ¿ok? Los valores que se reflejan aquí son producto de este modelo, de este ejemplo que me muestra Excel. Lógicamente estos valores los vamos a cambiar por los valores de la tabla de Word, en donde las categorías son las filas, las series son las columnas, y si ustedes observan, todo lo que está plasmado aquí se refleja en el gráfico, ¿no? Cada categoría tiene 3 series, 3 barras identificadas por colores. Quiere decir que si yo traduzco el contenido que hay en la tabla de Word para la gráfica, entonces las categorías serían los nombres de los vendedores y las series serían en este caso los meses para este ejemplo, ¿no? No va a ser para todo. Bien,
Algo que tenemos que identificar aquí es que ustedes están observando una zona de color. Esa zona de color se domina con este pequeño cuadro. Hay tres cuadros en azul, cuatro, perdón, en cada esquina, más usted lo va a dominar con cualquiera de ellos, pero bueno, se puede apoyar aquí. Si se parece, pues me parece que es un poquito de repente más sencillo, con el cuadro que está en la parte inferior derecha. Ok. Obsérvese que mi puntero ahorita mismo está en forma de cruz blanca, pero cuando yo ubique el puntero allí y tome esta forma de flecha negra en diagonal con doble flecha, ¿no? Entonces está apta para que usted dé clic con el botón izquierdo, ¿verdad? Ya sea de su touchpad o ratón, y arrastre. Por ejemplo, para eliminar una fila, entonces sería hacia arriba. Para eliminar una columna, siempre hacia la izquierda. Para sumar una fila, entonces arrastramos hacia abajo. Para sumar una columna, entonces siempre a la derecha, ¿verdad? Así que bueno, en este caso nosotros tenemos dos vendedores. El ejemplo me muestra, el ejemplo está como mínimo para empezar con cuatro. Yo solamente necesito en este momento dos. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces debo arrastrar, dar clic y arrastrar para deseleccionar, o sea, miren que automáticamente cambió, me quitó dos categorías. Para este ejemplo serían dos vendedores, me los quitó. Aunque siga estando, aunque se sigue observando en la tabla, no se refleja en el gráfico porque usted lo sacó de la zona de color. En este caso, tengo tres series, serían 3 meses para este ejemplo, pero yo tengo dos, así que hago lo mismo. Clic allí donde le indiquen ese cuadrito, parte inferior hacia la derecha, ¿no? Y entonces muevo hacia la izquierda para sacar la columna. Al sacar esa columna, quitamos una barra, ¿no? ¿Ok? Que se representaría un menos. Quedamos con 2 meses y con dos vendedores. Los datos que usted observa fuera de la línea de color que les indico, fuera de la franja de color, si usted desea los borra y si no los puede dejar ahí porque no alteran en nada. Y por ejemplo, por lo menos si para su comodidad y usted considera que no se va a enredar, usted los quiere borrar, usted los borra tal como yo estoy haciendo, ¿verdad? Los selecciona y los elimina. Y luego entonces usted trabaja pues cambiando los datos. Por ejemplo, aquí va a ir Luis. Cuando yo le dé Enter o clic en otra celda, dejará de decir categoría 1, ¿verdad? Y ahora dice Luis, ¿verdad? Vamos entonces a este caso acá, María. María, cuando dé Enter, aquí ya no va a decir categoría 2, sino va a decir, usted va a leer María, ¿ok? Luis y María, ¿ok? Ahora, sigue, aquí dice serie 1, la franja azul, la barra azul, serie 2, la franja naranja. Si yo cambio eso por enero, la franja azul será enero. Aquí me lo indica, el azul representa enero y febrero para la franja naranja. Y listo, entonces ahora sí, mi tabla de Word está representada en este gráfico. Todos los cambios los ejecuto en Excel. Todo lo que yo haga en Excel, cambia y modifica mis datos en la gráfica. Yo puedo entonces cerrar pues la hoja de auxiliar pues de Excel y darle por ejemplo un doble clic fuera. Cada vez que nosotros activemos por ejemplo el gráfico se nos va a activar una pestaña auxiliar de diseño. Ahora resulta, vamos a tomar esto como ejemplo, resulta que bueno, yo quiero agregar un nuevo vendedor y un nuevo mes. Bueno, no necesariamente yo tengo que hacerlo directo en Word, porque si, bueno, yo lo hago en Word, ¿no? ¿Verdad? Para que tenga un sentido de mi trabajo, ¿no? Si yo lo agrego en Word, entonces tengo que modificar los datos en la gráfica. Pero yo puedo modificar los datos en la gráfica, ¿verdad? Y entonces automáticamente mi gráfica se altera sin necesidad de que yo tenga que incorporar algo en Word. ¿Ok? Sin embargo, para que tenga ese sentido lógico, bueno, yo voy a agregar aquí, por ejemplo, una fila. Ya sabemos agregar una fila.
Y bueno, conocemos varios métodos para hacerlo. En este caso, una fila de bajo para agregar un nuevo vendedor, por ejemplo, Pedro. Sin ir rápido valores, los valores son intrascendentales porque lo importante aquí es la generación del gráfico. Voy a agregar un nuevo mes, ¿no? Ubico pues en cualquier celda de la columna, y digo en este caso insertar hacia la derecha, en marzo, y entonces agrego valores para los tres, ¿no? Y listo. Bien, entonces hice una actualización a la tabla, entonces esa actualización no se refleja aquí en el gráfico hasta que yo vaya a la zona de modificación de datos en Excel y actualice entonces el mismo. Para ello, para ir a esa zona, yo debo, ¿verdad? Entonces, sobre el contorno del gráfico, dar un doble clic para entonces hacer el llamado a la pestaña auxiliar diseño, en donde yo voy a encontrar un botón que dice modificar datos. En ese botón voy a seleccionar la primera opción que dice modificar datos. ¿Ok? Nuevamente me aparece la misma hoja que me apareció al inicio, ¿no? Así que entonces allí, siempre aquí, es que yo voy a actualizar pues la información. En este caso hice un cambio, ubicarlo por acá abajo, ¿no? Hice un cambio, un nuevo vendedor, un nuevo mes. Entonces, para esos efectos que necesito yo ubicarme aquí, me ubico aquí, en donde les mencioné hace unos par de minutos, ¿verdad? Entonces, cuando el puntero en ese cuadrito azul toma esa forma de flecha en diagonal, usted va a dar clic y arrastro en este caso hacia abajo, porque lo que necesito es un nuevo vendedor. Automáticamente entonces va a haber un cambio en la gráfica, ¿no? Ahí está el cambio. ¿Qué hizo? Corrió un espacio para el nuevo vendedor. ¿Por qué no se ven barras? Porque tenemos valores en cero. Ahora, allí mismo arrastro hacia la derecha y ¿para qué? Para tener un nuevo mes. También allí de primero usted no lo va a ver porque no tiene valores ni nombre, pero inmediatamente, por ejemplo, aquí donde yo escriba marzo, entonces se van a empezar a ver los cambios. ¿Ok? Aquí el nuevo vendedor que ya está incluido, entonces sería Pedro, ¿verdad? Obsérvese que entonces le va a asignar aquí el nombre. Faltan ahora los valores para que crezcan las barras. ¿Ok? Inmediatamente ingrese valores en marzo, va a crecer mi tercera barra en color gris, aquí me lo está indicando. Entonces déjenme ver los valores para Pedro, entonces 25, 63, vean que la gráfica va cambiando, y 78. Acá 45 y 23. Claro, aquí lo que sucede también es que como he aumentado los valores, cambia la relación proporcional y por eso ya vemos una variante en los tamaños. Pero ya tenemos que, primero, tres vendedores y tenemos 3 meses. Cada mes está representado por la barra con un color diferente. Y dependiendo de los valores, así se ve el movimiento. Ah, claro, bueno, acá aclaro algo. Ya ahora no me había percatado que acá están los valores de referenciales de ejemplo, estos que están aquí, por eso se veía tan pequeño. Vamos a borrarlo para actualizarlo con mi tabla de Word, ¿ok? Entonces acá 45, acá 82, ¿verdad? 50, 95. Ah, creo que están todos aquí, listo. Ahora sí, entonces he hecho la actualización tanto en Word y eh, por medio de la opción modificar datos. Entonces he actualizado pues la tabla de Excel. Recordemos, voy a dar un clic afuera intencionalmente para indicarle que cada vez que yo quiero modificar datos le doy un doble clic en el contorno, hago un llamado a esta pestaña auxiliar y yo me voy aquí directo al botón que dice modificar datos, elijo la primera opción. Siempre ahí voy a acceder a la zona pues de edición con la hoja de Excel para actualizar los datos que se ven. Y si yo hago una actualización directa aquí en Excel, entonces, bueno, para que tenga sentido y la gráfica concuerde con lo que se ve en la tabla de Word, debo actualizar en la tabla de Word. Ok, espero pues que este video tutorial les sirva de mucho y nos vemos entonces la próxima semana y luego posteriormente pues con los resúmenes posteriores para la semana 2. Cuídense mucho y Dios les bendiga.